Ok, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar número 35 y el segundo webinar auspiciado en conjunto con Asdocendic. Jürgen, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Claro que sí, muy buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los participantes. Como dijo Diego, es el segundo webinar de Asbocendic y Testec en conjunto. Les agradecemos a todos su participación, espero que les agrade. Diego, te dejo si quieres que empecemos. No sé, tú dime. Yo creo que ya podemos arrancar. Ya tenemos 8 participantes. Yo creo que fue más o menos con la cantidad de que empezamos el webinar pasado. Y bueno, yo creo que igual estamos esperando más personas. Pero bueno, ya son las 7:01. Yo creo que, bueno, aquí ya siguen conectándose personas. Bueno, para mantener la hora de inicio que habíamos acordado, yo creo que podemos ir arrancando, porque sí, ya son las 7:01. Yo creo que adelante, Jürgen, adelante. Vamos a comenzar. Perfecto. Si me puedes ayudar Sí, claro. con la presentación, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos Asbocendic, la Asociación Boliviana de Soldadura, Ensayos No Destructivos, Inspección y Corrosión. La siguiente. Somos una asociación conformada por profesionales y técnicos el 28 de enero de 2013 con la misión de difundir las técnicas, como dice el nombre, ¿no? De soldadura, ensayos no destructivos, inspección y corrosión dentro del territorio boliviano. Nuestro principal objetivo es promover el desarrollo de estas áreas dentro de nuestra industria. Y obviamente tenemos como visión ser el máximo organismo representante a nivel nacional. Durante este tiempo hemos podido conformar parte de varios organismos como el ICNDT, el International Committee of Non-Destructive Testing, el Comité Panamericano también, y hacer alianzas con varias entidades y empresas como Testec, con la que podemos promover todas estas técnicas a través de cursos, de webinars y todo tipo de talleres que ayuden, ¿no? a la difusión y a promover las técnicas. Siempre nosotros nos basamos en la confiabilidad y la transparencia para lograr estos objetivos, con la idea firme de que en algún momento vamos a poder llevar a nuestros candidatos no solo a capacitarse, sino también a certificarse bajo las normas que requiera cada área y cada técnica, ¿no? Nuestra institución tiene la firme idea de que el desarrollo de un país está determinado por el grado de capacitación del personal humano para acreditar todas las ramas técnicas. Es así que siempre se debe validar el conocimiento técnico mediante una certificación de nivel o algún tipo de aval que dé trazabilidad a la experiencia de cada persona, ¿no? Cada técnico o ingeniero o cada persona dedicada a estas especialidades técnicas, como se llaman, ¿no? Independientemente del grado del nivel académico alcanzado, si bien sí se requiere cierto grado de nivel académico, también se cuenta mucho la experiencia y las horas laborales, ¿no? Entonces, es algo que sirve mucho tanto para técnicos como para ingenieros y es algo que nos encantaría promover, como les digo, siempre con el fin de llegar a la certificación del personal dentro de nuestro país. Es por esto que nos apoyamos en las alianzas con empresas como Testec, como ya lo mencioné, y este es nuestro segundo evento, nuestro segundo webinar. Tenemos más programados en el futuro. Les pido que estén atentos a nuestras páginas, que nos sigan. Ya estamos armando el cronograma de webinars y cursos que se dan, además de los cursos que ya tenemos independientemente cada uno en las páginas. Entonces, por favor, les ruego que estén atentos a lo que estamos haciendo y que disfruten de los eventos que tenemos. Sin más, les agradezco y Diego, te doy la palabra, por favor, te cedo la palabra. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jürgen.
Y bueno, muy de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Próximamente estaremos dando a conocer el calendario tanto de cursos como webinars que tenemos planificados. Y bueno, yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que estén enfocados en la parte de capacitación y de certificación de personal. Yo creo bueno, podemos ofrecer una buena oportunidad para, recordando que esto es un poco enfocado en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido, Jürgen. Bueno, mi nombre es Diego Gamarra. Voy a hablarles brevemente antes de comenzar el webinar. Grupo Testec tiene una academia de ensayos no instructivos con la cual estamos trabajando en conjunto con Ajosendic. Entonces, bueno, podemos ofrecer distintos cursos de capacitación en los métodos de ensayos no instructivos, ultrasonido, líquidos, partículas, inspección visual, etcétera, etcétera. Y bueno, todo este tema que, bueno, es un poco el tema de este webinar, ¿no? Que es esquemas de certificación, lo cual hablaremos un poco en esta presentación. Pero bueno, brevemente, el Grupo Testec también tiene un programa de capacitación gratuito que se encuentra en línea. Ya tenemos, bueno, con este webinar sería el número 35 que estaría en la plataforma. Hay más de 2.000 personas ya inscritas en la base de datos, entonces es cuestión de meterse en ese link, testecnet.net en Meeting House, y ahí tienen webinars gratuitos con mucho contenido, realmente vale la pena para cualquier persona que se esté formando, y bueno, sobre todo porque son gratis, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejo ahí el comentario, y por otra parte, bueno, Grupo Testec es una empresa que lleva 30 años de experiencia, ¿no? Una empresa fundada en Venezuela, tiene ya operaciones en Ecuador, Colombia, Perú, y bueno, una oficina en Miami, que con mucho gusto los podemos apoyar en cualquier área de lo que sea referente a ensayos no instructivos. Llámese capacitación o llámese asesoría, llámese adquisición de equipos, con mucho gusto estamos para apoyarlos. Y bueno, simplemente dejo el comentario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar este webinar. Como les comenté al principio, mi nombre es Diego Amarra, soy ASNT nivel 3 en los métodos de ultrasonido y líquidos penetrantes. Y, y bueno, el webinar que vamos a tener en esta presentación se lleva por título Certificaciones en ensayos no instructivos, que yo creo que está muy bien como segundo tema de estos webinars que estamos en conjunto con Ajosendic, ¿no? Porque un tema importante es entender cómo nos podemos certificar, cuáles son los esquemas de certificación que hay, que existen, porque ciertamente el certificado que yo vaya a tener es mi testimonio escrito de que yo tengo las aptitudes, las habilidades, el conocimiento, y eso es lo que a fin de cuentas a mí como persona me va a dar el aval de que yo estoy con las condiciones para prestar ciertos servicios. Llámese ultrasonido, llámese radiografía, llámese líquidos penetrantes. Pero entonces ahí está un punto importante. ¿Cómo me certifico? ¿Qué esquemas de certificación hay? ¿Cuál es el que tengo que utilizar? ¿Cuál es el que debería utilizar? ¿Cuál es el que utiliza mi empresa? Entonces hay algunas incógnitas bueno, evidentemente hablaremos a lo largo de este webinar. Antes de comenzar, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, no la dejen de hacer. Háganla en cualquier momento, la pueden hacer por chat. Si alguien desea hablar, ¿no? O sea, hacer una pregunta abriendo el micrófono, sin ningún problema. Lo único es que sí, yo creo que las preguntas así, al menos de que sea algo muy específico a lo que estemos hablando, lo podemos hacer en un momento, pero preferiría que al final, ¿no? Y bueno, el chat sí pueden dejarlas en cualquier momento y las estaré respondiendo en la medida de que me parezca prudente al momento, o si no, las dejamos para el final, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos. Entonces, brevemente, la agenda de este webinar, vamos a hablar primero de los esquemas de certificación, vamos a hablar a grosso modo, de los esquemas de certificación que hay. En segundo lugar, hablaremos de una introducción a la SNTTC1A.
que es una práctica escrita, una práctica escrita, no, una práctica recomendada, ¿no? Y el proceso de certificación bajo la SNT, que eso ya es, porque claro, aquí estamos hablando de varias cosas, ¿no? Y eso es lo que, bueno, veremos un poco a lo largo de la presentación. Entonces, lo primero es los esquemas de certificación. Entonces, en primer lugar, ciertamente uno puede pensar en ensayos no instructivos, alguien que quizás no está muy metido en el área y quiere entrar, uno puede decir, bueno, yo sé que hay niveles, ¿no?, de certificación, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Perfecto. Y eso es algo que en cualquier documentación de certificación nosotros podemos abrirlo y evidentemente podremos ver que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero eso varía un poco dependiendo del esquema, porque podemos tener incluso niveles 2 limitados, podemos tener una figura no es ayudante la palabra, sino de aprendiz, que es incluso por debajo de nivel 1, pero eso depende de la norma y depende un poco del esquema de certificación que se está implementando. Pero, ciertamente, a grosso modo, esos son los 3 niveles de certificación que hay, ¿ok? Ahora, esa certificación tiene que seguir una normativa, ¿ok? Porque ese certificado que comenté al principio, que es el testimonio escrito de nuestras habilidades, alguien tiene que haberlo otorgado, alguien tiene que haber emitido esa certificación. Porque evidentemente eso es un aval que tiene que tener detrás de eso horas de capacitación, horas de entrenamiento, horas de experiencia práctica, ¿verdad? Y todo eso es lo que significa ese certificado. Ahora, porque yo les podría decir, bueno, perfecto, yo invento un esquema de certificación, que en ese esquema de certificación yo digo, bueno, para ultrasonido nivel 1 se necesitan 2 horas de entrenamiento, ¿verdad? Por ejemplo. Pero después no podemos ir al esquema de ASNT, que es bajo la práctica recomendada, SNT TC1A, práctica escrita de SNT TC1A, que dice que son 40 horas. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero es que el tuyo que inventaste, que son 2 horas, eso no tiene ningún sentido, porque ahí la gente no va a salir capacitada. Ah, bueno, ciertamente. Entonces, claro, va a depender de qué esquema de certificación yo necesito, qué esquema de certificación solicita mi cliente. Porque entonces aquí empezamos con la primera pregunta, incluso antes de hablar de los tipos de esquemas que hay. ¿Qué esquema de certificación me solicitan? Porque muchas veces no es el hecho de qué quiero, sino de que cuando yo vaya a prestar servicios, vamos a suponer que yo tengo una empresa de ensayos no instructivos, de que presta servicios de ensayos no instructivos, y yo le presto servicios a una, no sé, de repente a una empresa pública o de repente a una empresa privada. ¿Qué me pide esa empresa pública? Esa empresa pública me pide un esquema de certificación específico. Porque si ellos solicitan eso, entonces mi personal va a tener que estar certificado por lo que ellos requieren. Es simplemente una cuestión de, ok, ¿cómo yo cumplo con las especificaciones que está pidiendo el cliente? Ahora, si de repente es con otra empresa, esta otra empresa, mira, es simplemente un acuerdo. Bueno, de repente no es ese esquema, de repente es otro, de repente simplemente demuestra mi experiencia en esos servicios del personal y con eso se puede hacer el trabajo. Bueno, no sé, eso ya dependerá de las partes, que tanto el cliente, la persona que paga, la persona que presta el servicio, la persona que recibe las inspecciones, estén todos de acuerdo en el esquema de certificación que ese personal fue sometido para ser calificado y certificado para desempeñar esos trabajos de inspección, ¿no? O sea, bueno, eso como a grosso modo. Entonces ahora, claro, quizás ahora para ser un poco más específico y empezar a responder un poco más, o ver esto con un poco más de especificaciones, ¿no? Eh, Podemos hablar de 2 esquemas, ¿verdad? De manera general, ¿no? El esquema centralizado y el esquema basado en el empleador. Estos son 2 tipos de certificación a los cuales nosotros podemos aplicar. Vamos a explicar cada uno de estos, pero simplemente pensándolo como se llaman, ¿no? Esquema centralizado. ¿Qué quiere decir algo centralizado? Algo centralizado quiere decir que está que depende directamente de una sola cosa, o sea, depende de esa entidad central. Siempre vamos a caer en eso, independientemente cómo yo me certifique, cómo yo me capacite, siempre vamos a caer en esa entidad centralizada, ¿ok? Entonces, eso es un esquema de certificación que, bueno, que a fin de cuentas vamos a decir que es como igual para todo el mundo.
en ese tipo de esquema de certificación. Ahora, si hablamos del esquema basado en el empleador, ese esquema de certificación del personal depende, como lo dice su nombre, del empleador. Si yo estoy en una empresa A, esa empresa A va a tener un esquema de certificación. Ahora, si yo salgo de esa empresa A y me voy a una empresa B, esa segunda empresa B va a tener otro esquema de certificación, porque es basado en el empleador. A pesar de que se basen en lo mismo, son distintos en cierta medida, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Eso es una de las cosas que vamos a explicar más adelante. Ahora, ciertamente no hemos visto en profundidad ninguno de estos dos, no hemos hablado, pero siempre nace la pregunta, ¿cuál es mejor que el otro? Bueno, vamos a ver quizás un poquito de ambos y después podemos regresar a esta pregunta, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar primero de esquema basado en el empleador o de segunda parte, ¿no? Este esquema de certificación se basa en quien otorga el certificado, perdón, se basa en que quien otorga el certificado es la empresa para la cual la persona realiza los trabajos de NTT. Para esto, la empresa debe tener un procedimiento escrito que se basa en alguna norma de certificación y debe de ir de la mano con el manual de calidad de la propia empresa. Entonces, en resumen, básicamente, si nosotros somos empleados de cierta empresa, quien me va a entregar a mí el certificado es mi empresa, es esa propia empresa. Ahora, esa manera a través de la cual nuestra empresa nos va a dar esa certificación es basándose en un procedimiento escrito que se basa en alguna norma, en alguna, no sé, en algún manual de calidad, etcétera, etcétera. Pero claro, vamos a decir, parte de la base de unas recomendaciones, pero a fin de cuentas es la empresa quien tiene el procedimiento de capacitación de personal. ¿Ok? Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces eso significa que cada empresa va a tener prácticas escritas distintas. Sí, es cierto, y así es. Cada empresa va a tener su propia documentación, cada empresa va a tener, como cada empresa tiene su manual de calidad, cada empresa tiene que tener su práctica escrita de certificación. Y en esa práctica escrita es donde se establecen todas las especificaciones, de cómo se certifica el personal. Cuántas horas, cuántas horas de entrenamiento, cuántas horas de experiencia, cómo son las examinaciones, cada cuánto tiempo se hacen las recertificaciones, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con cómo se certifica el personal está ahí. ¿Ok? En esa práctica escrita de la empresa. Y si comparamos el de una empresa con la otra, puede haber variaciones. A mí me gusta pensar que estos son como guantes hechos a la medida. Para cada empresa va a haber un guante hecho a la medida que va a cumplir con los requisitos que tenga la empresa. Porque yo les podría decir así a grosso modo, una empresa que presta servicios, vamos a suponer, al área aeronáutica, sabemos que el área aeronáutica es muy, ¿cómo se dice? Tiene unos criterios de aceptación muy altos, ¿verdad? Vamos simplemente a llevarnos esa idea. Ahora, si comparamos ahora con una empresa que de repente hace, no sé, servicios de inspección realmente no se me viene nada a la cabeza, pero algo que no sea de alto riesgo, de repente la exigencia a la hora de la certificación no debería ser la misma, a pesar de que evidentemente recordemos que estamos en ensayos no instructivos, ¿no? Y la calidad de nuestras inspecciones depende de la calidad con la que la persona se haya certificado. Entonces, bueno, pero a fin de cuentas, un poco quizás puede ser, bueno, la empresa, cómo la empresa ejecuta eso de una manera formal, quién firma, quién no firma, quién puede, quién no puede, todo eso está en la práctica escrita. Y esto viene y se desglosa del documento SNTTC1A, que bueno, realmente es el que vamos a hablar en esta presentación, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esto es lo que es, o más o menos esto es lo que es un esquema basado en el empleador. Ahora, vamos a verlo un poco más gráfico, porque yo sé que ahorita hablé mucho y a veces las ideas se pierden un poco. Vamos a verlo de una manera física, ¿no? O sea, vamos a ver un ejemplo aquí. Ustedes son un empleado en una empresa, ¿no? Entonces, esa empresa, el empleador, decide, bueno, yo necesito
que esta persona se certifique, que tenga su calificación, que tenga su certificado de, no sé, nivel 2, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esta empresa no tiene servicios nivel 3. ¿Qué quiere decir eso? Esta empresa no tiene un nivel 3 interno dentro de esa empresa. Y además no tiene programas de entrenamiento, pero necesitan tener un nivel 2 y lo pueden hacer bajo el esquema de basado en el empleador. ¿Cómo se realiza esa calificación? Claro, la pregunta fácil sería, bueno, perdón, la vía rápida sería, si tienen un nivel 3 dentro de la empresa, lo hacen a través del nivel 3, porque ese nivel 3 puede dar las capacitaciones, puede hacer las examinaciones, etcétera, etcétera. En caso de que no lo hagan, ¿verdad? De que no lo tengan, perdón, les voy a mostrar qué se puede hacer. Ahora, tengan esto en la cabeza. Esto aplica exactamente lo mismo como que si fuera un nivel 3 interno, ¿ok? Simplemente como para que tengan eso en la cabeza. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, se recurre a una agencia externa. ¿Quién puede ser esa agencia externa? Bueno, puede ser, por ejemplo, nosotros, Grupo Testec, con Asbosendic, que podemos prestar servicios nivel 3, calificación del personal, y podemos dar cursos de nivel 1 y nivel 2. Entonces, se capacita el personal. Porque recordemos que esos son dos conceptos distintos, capacitación y calificación. Una cosa es capacitarse, ¿verdad? Y otra cosa es calificarse. Son dos conceptos distintos. Y la certificación es un tercer concepto. O sea, si yo voy y hago un curso de capacitación, eso no significa que yo estoy certificado. No, si yo tomo el curso de nivel 2, por ejemplo, y yo me quiero certificar, yo después tengo que pasar una serie de, vamos a decir, criterios, como por ejemplo, la experiencia, porque cuando yo tomo un curso de capacitación de nivel 2 de ultrasonido, ¿verdad? Yo ahí no estoy cumpliendo las horas de experiencia. Yo tengo que tener mi bitácora de horas de experiencia para aplicar a esa certificación. Al igual que, por ejemplo, uno de los requisitos también es, por ejemplo, los exámenes de agudeza visual. Yo tengo que tener mis exámenes de agudeza visual, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo, veo que tienes una pregunta. No sé si la puedes dejar escrita en el chat, no sé, o si es algo muy largo, te puedo habilitar el micrófono, pero si la puedes dejar escrita en el chat yo creo que quizás sería mejor. Pero bueno, si prefieres abrir el micrófono, es corta. Ok. Dame un segundo para habilitar el micrófono. Adelante, Ricardo. Aló, Ricardo. Ya tienes Hola, permitido. ya, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Adelante. Sí, mira, mi nombre es Ricardo Rey, soy también nivel 3, pero bajo el esquema ISO 9712. Ah, ¿qué La tal? pregunta, la pregunta es la siguiente, a ver, no sé si de pronto fue que llegué tarde al webinar. Tú estás hablando de la palabra certificación y después hablas de la palabra calificación. Eh, pues tengo entendido que son cosas muy diferentes. Sí, por eso. Claro. Certificación, el certificado es el testimonio escrito de la calificación. Claro, claro, o sea, o sea, no lo digo en base digamos, a la práctica escrita, ni mucho menos. Yo lo entiendo de la siguiente manera, es cuando tú contrastas algo contra una norma. Entonces, si vamos a hablar de certificación bajo el esquema SNTTC1A, digamos, no da lugar. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la SNTTC1A no es ninguna norma, es una práctica recomendada. Correcto. Y cuando tú certificas algo, pues lo haces contrastando una norma, pues la ISO 9000, la 25000, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no sé a SNT en este momento cómo ha manejado ese tema, porque esa es digámoslo así, la pregunta es, eh, ¿cómo SNT viene manejando este esquema? Sí, ellos definen que es el testimonio de un curso, de un proceso que se hizo, pero si nos vamos a términos internacionales, realmente la certificación es la contrastación contra una norma. Entonces, no Claro, sé si ya lo pero explicaste anteriormente no, pero recuerda que, o sea, recuerda que esto es basado en el empleador y es aparte. O sea, tú emites un certificado basado en la práctica escrita. Y en esa práctica escrita, bueno, ahí se da las especificaciones de qué es un certificado y ahí se da las definiciones. Entonces, claro,
claro, se basa en esa práctica escrita de la empresa. Claro, yo entiendo tu pregunta porque, claro, aquí no es como ISO, que terminas contrastando con ISO directamente y es un certificado emitido que viene trazable, vamos a decirlo así, con ISO. Con la SNTT eso no ocurre porque es una práctica escrita. O sea, pero a fin de cuentas termina siendo un certificado dentro de lo que es el esquema. Por eso es un esquema diferente. Evidentemente es un esquema distinto. Digamos que entonces no podríamos hacer un sinónimo de la palabra certificado, y digamos que es una constancia de que él cumplió con unos requisitos, en mis términos, ¿no? Porque puede ser que las Sí, sí, definiciones sí, exactamente. O sean sea, si, diferentes. si queremos hacer, vamos a decirlo así, como una especie de contraste, yo sí te comento, Ricardo, claro, yo no estoy certificado en ISO 9712, yo tengo un conocimiento, vamos a decir, entre comillas, limitado de ISO, eh, que bueno, que hablaremos aquí un poco, y bueno, y una de las cosas que yo siempre digo a veces cuando dicto cursos, ¿no? Que a veces las preguntas y las participaciones pueden ayudar mucho más de lo que dar más contenido de lo que yo podría dar. Entonces, quizás Sí, en la parte de ISO 9712, con de mucho lo, gusto, no, puedes hacer alguna claro. pregunta, algún De pronto comentario. para aportar, Sí, como dices tú algo, de pronto para aportar, pues sí, de pronto puedo aportar algo a la charla. Pues si nos vamos, digamos, a definiciones internacionales, ¿sí? Entonces, que por ejemplo son las ISO 17000, que ahí están las definiciones, llamémoslos así, donde está que es un certificado, que es una competencia, bueno, etcétera. Ahí básicamente nos hablan de, pues de esa conformidad, ¿no? Esa conformidad de algo con respecto a una norma. Entonces, por eso es que quería como preguntarte cómo SNT, pues, ha venido como, ¿cómo decirlo?, aterrizando la definición de certificación, porque pues en términos internacionales no es una certificación, no lo estás contrastando con ninguna norma. Podríamos decir que es una constancia de un proceso que tú hiciste, o un diploma de un proceso que tú hiciste, pero realmente no sea SNT si ya, digamos, aterrizó esa definición no, a sí, sí, algo más internacional, llamémoslo no, así. claro, claro, no, te entiendo perfectamente. Y bueno, yo creo que lo respondo y yo creo que es de interés para las personas. Cuando tú te refieres a que ASNT haya aterrizado en un significado de certificado, es como te lo comenté. El tema de la certificación para ASNT, evidentemente se emite un certificado, que es un certificado, pero ¿quién emite ese certificado? Lo emite el empleador, no lo emite ASNT. Vamos a decirlo de esta manera. ASNT como tal no emite certificaciones bajo el esquema basado en el empleador. ASNT emite certificaciones para las personas que se certifican ASNT, que es otra cosa, porque estas son dos cosas distintas. En este webinar también vamos a hablar de las certificaciones ASNT al final. Mencionaré un poco cómo uno puede aplicar ese tipo de certificaciones, pero la certificación basada en el empleador, esto no es una certificación ASNT, esto es una certificación que se basa en la práctica recomendada y cada empresa va a tener su práctica escrita. Y esa certificación es en contraste a la práctica escrita de la empresa. Ciertamente yo te entiendo y por eso es que cuando tú dices no está contrastado con una práctica, una documentación internacional, es lo que comentaba, que quizás lo comenté un poco al principio antes en que ingresaras, que una cosa es centralizada, como puede ser ISO, y otra cosa es basada en el empleador. Son dos esquemas de certificación distintos. Entonces, bueno, no sé si con eso, Ricardo, respondo Sí, sí, tu sí, pregunta. claro, sí, era como para aclarar la definición, llamémosla así, porque, digamos, yo me represento, estoy aquí representando a la COSEN, Asociación Colombiana de Soldadura y Ensayos No Destructivos, y digamos, ese tema, incluso en algún congreso se lo expusimos directamente a SNT, porque pues el tema de certificación o la definición puntualmente hablando, pues se entendería a nivel internacional, pero realmente es una constancia de un proceso que se llevó en contrastación con un documento recomendado, es lo que Claro. entiendo. Pues la pregunta era si tú tenías, digamos, otro tipo de definición o de idea con respecto a ese tema. No, no, bueno, termina siendo lo mismo, ¿no? Lo que te comentaba, que es la certificación como tal, es el testimonio de la calificación. Entonces, bueno, ya es Ok, una cuestión, gracias. cuestión de comparación de esquemas, pero sí, ciertamente
yo creo que con eso podemos continuar. Más bien, muchas gracias a ti por la participación y bueno, Ricardo, vamos a continuar. Entonces, habíamos quedado en la parte de, entonces, ¿cómo una persona se puede proceder a hacer este proceso? Bueno, una persona puede ir a una agencia externa, ¿verdad? Y en esa agencia externa se capacita a la persona. Recordemos que estamos hablando de que son tres cosas distintas, ¿no? Perdón, dos cosas distintas, la capacitación y la calificación. Entonces, aquí una persona puede cumplir las horas de entrenamiento dictadas por la SNTTC1A con todo el contenido que viene de la CP105, que ya está dictaminado, pero claro, esa capacitación cumple con la práctica escrita del empleador. Vas a tener la carta de resultados, que vas a tener que tener ciertas notas para poder aprobar el curso, y con esa documentación uno va al empleador, ¿verdad? Ahora, uno cuando va al empleador, entonces el empleador necesita cierta documentación para poder emitir el certificado. El empleador es la persona que emite la certificación. Emite una carta de resultados, emite una certificación. Ahora, ¿cómo emite esa carta de resultados? Bueno, necesita cierta documentación que están escritas en la práctica de la empresa, en la práctica escrita de la empresa. Y necesita, bueno, esa carta de resultados, el diploma, exámenes de la vista, como agudeza visual, otros requerimientos que tenga el empleador, que bueno, que por eso digo que la práctica escrita es como una especie de guante hecho a la medida para cada empresa. ¿Ok? Y después con eso, el empleador es quien emite el certificado de dicha persona. Claro, teniendo un aval de un nivel 3, que puede ser interno de la empresa, como puede ser un nivel 3 externo. Y ese nivel 3 es un nivel 3 ASNT. ¿Ok? Entonces, bueno, claro, porque tenemos que recordar que la SNTT1A se desprende o es un documento realizado por la Asociación Americana de Ensayos No Destructivos. Que como estábamos conversando ahorita, ese documento, y como lo dice su nombre, es una práctica recomendada. Son recomendaciones. O sea, porque ninguna empresa tiene que seguir la práctica recomendada al pie de la letra. Claro, hay algunas cosas que uno diría, bueno, esto evidentemente tiene que estar, y un nivel 3 es quien hace la práctica escrita. Porque usted me podría decir, bueno, yo hago mi empresa y yo hago mi práctica escrita como yo quiera. Yo hago lo que sea, ¿no? Yo digo, no, 1 hora de entrenamiento nada más, y el examen, no hay examen, no, eso no se puede hacer, porque esa práctica escrita tiene que estar avalada y firmada por un nivel 3 ASNT que vele porque esa práctica escrita cumpla los requisitos mínimos. ¿Ok? O sea, que evidentemente tampoco puede ser una cosa que no garantice la capacitación del personal. Ese nivel mínimo para que puedan desempeñarse en las áreas, ¿no? Entonces, evidentemente, esto, a grosso modo, esto es cómo funciona un esquema basado en el empleador. Hicieron un comentario en el chat que me parece que también es bueno comentarlo. Aquí estamos hablando de que esto es algo basado en el empleador. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Porque aquí estamos diciendo que el empleador emite el certificado, ¿verdad? El empleador emite el certificado. ¿Y qué pasa si yo dejo de trabajar en esa empresa? Ya yo no puedo, ¿verdad? Ya ese certificado pierde validez. Porque ese certificado está atado a la empresa, que quiere decir que ese certificado está atado a la relación laboral que yo tengo con mi empleador. Porque quien emite ese certificado es mi empleador. Porque ese certificado está basado en la práctica escrita de la empresa. Entonces, como les estaba comentando al principio, cada empresa tiene su práctica escrita. Entonces, claro, yo cumplí para esta empresa, pero si yo me voy a otra, ¿verdad? Ya eso no me sirve, entre comillas. Porque evidentemente hay ciertas maneras, hay que leerse bien la práctica escrita, hay algunas maneras de no perder esa continuidad, pero sí, a fin de cuentas, uno termina perdiendo la certificación porque depende de la empresa. ¿Ok? A diferencia de lo que comentaba Ricardo, que los esquemas centralizados, ¿verdad? Tienen una documentación internacional, por decirlo así. Bueno, por decirlo así, no. Tienen una documentación internacional a la cual ellos se puede contrastar, ¿no?
Entonces, claro, mi certificado, vamos a decirlo, es internacional, ciertamente. Entonces, claro, ya no depende de si yo trabajo en la empresa X o en la empresa Y. Simplemente ya yo soy nivel 1, ya yo soy nivel 2, ya yo soy nivel 3. Entonces, esto, bueno, vamos a continuar. Esto es lo que es el esquema basado en el empleador. Ahora vamos a hablar un poquito del esquema centralizado. Como les comenté, ya saben, yo soy ASNT nivel 3. Ciertamente yo tengo más conocimientos del área del esquema basado en el empleador, pero me parece que, bueno, que es importante que conozcamos un poquito el esquema centralizado. De todas maneras, bueno, ya como vimos, tenemos algunas personas que tienen conocimiento en este tipo de esquema, entonces de repente quizás alguna participación no estaría de más. Si hay alguna pregunta o si hay algo que les parezca que no está bien, o sea, realmente recordemos que, como les dije, ¿no? Muchas veces uno aprende más de las intervenciones. Entonces, ¿qué es el esquema centralizado de tercera parte? Bueno, es un esquema que depende de un organismo central e independiente que emite las certificaciones para el personal. Pero esas certificaciones como tal se canalizan a través de organismos independientes e imparciales en relación a los candidatos y a las personas certificadas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso? Básicamente, uy, me faltó algo. ¿Qué pasa? Bueno, aquí la animación no salió completa, pero bueno, vamos a decir, tenemos nuestra normativa internacional, ¿no? Ahora, esa normativa internacional, ¿verdad? Que puede ser ISO o es ISO, vamos a hablar de ISO, porque evidentemente el esquema centralizado más implementado o el que la gente en ensayos no destructivos aplica es ISO 9712. Entonces, ISO 9712, a través de entidades nacionales de acreditación, hace como, vamos a decir, esa trazabilidad desde la normativa hasta el inspector. ¿Y cómo continúa eso? Bueno, esas entidades nacionales de acreditación pueden ser, por ejemplo, aquí simplemente hice un poquito la tarea de buscar algunas, realmente las que encontré son todas europeas. La Entidad Nacional de Acreditación de España, United Kingdom Accreditation Services en el Reino Unido, la COFRAC, me parece que es en Francia. Entonces, esas entidades nacionales de acreditación, ¿verdad? A su vez, tienen organismos que están certificados. ¿Ok? Hay, vamos a decir, empresas de capacitación que están acreditadas por esas entidades nacionales de acreditación que cumplen ISO 9712 o vamos a decir, o que su trazabilidad lleva a ISO 9712. Entonces, claro, esos organismos de certificación, bueno, aquí hay dos, en estos dos países que encontré, también en Francia, la COFREN y AEN o CertiAEN en España, ¿verdad? Entonces, ahora, esos organismos de certificación que cumplen ISO 9712, que a su vez están, vamos a decirlo, bajo el paraguas de las entidades nacionales de acreditación, ellos pueden, ¿verdad?, capacitar y certificar directamente al inspector o hacerlo a través de otros centros de formación. De hecho, yo les puedo comentar que con CertiAEN estamos en procesos para ofrecer los cursos bajo ISO, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos ciertas normativas, estamos en proceso de empezar con todos esos trámites, uno puede ir con estos organismos de certificación y si se cumplen todas las normativas, todas las, vamos a decir, todo lo requerido por ISO 9712, desde el punto de vista de la capacitación, ¿verdad? Se pueden dar las capacitaciones, pero quien certifica a fin de cuentas, si vemos el mapa y llegamos hasta el final, es la normativa internacional, es ISO. No es mi empleador, no es un documento que hizo un nivel 3, que él diseñó una práctica escrita, no. Entonces, claro, no importa si yo trabajo en empresa A, empresa B, empresa C, no importa si estoy en el país A, B, C, esa certificación es una certificación internacional. ¿Ok? Entonces, claro, es un esquema distinto. Ahorita entonces podríamos decir, bueno, comparación de esquemas, ¿no? Lo que decíamos al principio, la pregunta que planteé al principio. ¿Cuál es mejor? ¿El esquema ISO o el esquema SNT? Entonces, claro, esto es una pregunta, ustedes pueden poner esto en internet, en YouTube, y van a encontrar muchos videos, ¿no? Que hacen la comparación. Yo les voy a poner, evidentemente, la comparación como que los puntos, quién certifica, quién hace la examinación, quién de cada uno, a grosso modo, como para que más o menos tengamos una idea, que yo creo que ya la tenemos, ¿no? Con lo que hemos visto hasta ahora. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál es mejor o cuál es peor?
yo realmente les diría a lo que hablamos al principio. ¿Qué necesito yo para prestar mis servicios? O sea, si yo trabajo en una empresa, evidentemente, desde un punto de vista personal, como inspector personal, ustedes podrían decir, bueno, evidentemente ISO 9712 tiene una gran ventaja, que es que independientemente de la empresa, mi certificado se mantiene conmigo. Y es un punto evidentemente válido y un punto que ciertamente tiene mucho peso. Pero ahora, la certificación de ISO 9712 ciertamente es una certificación que es más, vamos a decir, más estricta. Y con esto yo no quiero decir que las personas certificadas nivel 1, nivel 2, nivel 3, ISO 9712 son mejores que las certificadas por la SNTTC1A nivel 1, nivel 2, nivel 3. No, lo que sí es cierto es que son más estrictos los requerimientos de ISO. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, para certificarme ISO va a ser más difícil, o va a ser más complicado, va a ser más costoso, o etcétera, etcétera, que eso no tiene que ser un punto a debatir. O sea, eso no tiene que ser un punto que nosotros digamos, bueno, por eso yo me voy por la otra, porque es más difícil. No, simplemente es una cuestión, un punto que hay que hacer mención. Por otra parte, si nosotros vamos a prestar servicios a una empresa, vamos a suponer que nosotros vivimos, bueno, vamos a hablar de Bolivia, ¿no? Que este webinar está un poco enfocado en Bolivia. ¿Qué piden mis empresas? Mis empresas piden algún esquema en específico. Piden ISO, piden SNTT1A o simplemente quieren un certificado bajo un esquema. Porque si yo soy una empresa, ¿verdad? Que presta servicios y a la empresa que yo le presto servicios realmente no tiene mucho problema con qué esquema implemente, sino que tiene que haber un esquema, tiene que haber unos certificados, tiene que haber la documentación de cada uno de los inspectores. Bueno, de repente a mí como empresa me es mucho más fácil, ¿verdad? Tener mi práctica escrita. Entonces, claro, por eso volvemos a la pregunta, ¿qué conviene? ¿En qué país me encuentro? ¿Quiénes son mis clientes? Porque a fin de cuentas tiene que ser un acuerdo entre partes. Tiene que ser un acuerdo entre la persona que presta el servicio, la persona que recibe el servicio, la persona que paga, la persona que hace la factura, la persona que va a recibir los informes de inspección, la persona que va a tratar con los inspectores. O sea, si hay un acuerdo previo de que esa certificación SNTT1A o esa certificación ISO 9712 funciona, me funciona, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque perfectamente una empresa pública me podría decir, mira, si no tienen ISO 9712, los inspectores no pueden entrar a planta, porque no pueden prestar servicios aquí. Ah, entonces ahí ya yo tengo que decir, bueno, yo tengo que certificar mi personal ISO 9712. Entonces va a depender de ese yo diría que ese es como que el criterio más importante. Ahora, si me preguntan a mí desde un punto de vista, ¿cuál es mejor en el sentido de cuál sale más preparado, cuál es más fácil, cuál es más difícil? Realmente, yo les puedo comentar, yo soy certificado SNT nivel 3 y ciertamente no es fácil. Ahora, bajo la práctica escrita, bueno, ciertamente también hay que llevar todo un proceso de entrenamiento y certificación. Entonces aquí quizás estoy hablando un poco fuera de mi conocimiento, porque yo ciertamente no me he preparado ni he visto cómo es el proceso de certificación propiamente ya de lleno de ISO 9712, pero por lo que yo entiendo es un proceso más complejo, un poco más difícil, entre comillas. El material, vamos a decir que la teoría del ultrasonido, en el caso del ultrasonido, es la misma. No es que un ISO 9712 va a tener, va a ser distinto el método, no, es igual. Pero ciertamente hay unos criterios y vamos a decir, una manera de cómo se certifica el personal que puede ser más exigente. Y bueno, realmente ahí no me gustaría, yo creo que eso queda como para debate, ¿no? Decir cuál es mejor o cuál es peor. Yo me quedo con la primera respuesta que di, ¿no? ¿Qué necesita mi empresa? ¿Qué necesito yo? Y en función de eso, escoger el esquema de certificación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver brevemente las comparaciones a grosso modo, ¿ok? Entonces, ¿en qué se basan los documentos? Bueno, ISO 9712 se basa en tal cual el documento ISO 9712, ¿no? Que es el documento para la calificación y certificación de personal, hecho por ISO. Ahora, el esquema que realmente, discúlpeme que coloqué ahí ASNT, pero no es el esquema SNT, es el esquema de la práctica recomendada SNTT1A, es decir, basado en el empleador. Pero no es ASNT porque ASNT
la certificación ASNT es directamente con SNT. Pero bueno, ahorita no puedo cambiarlo, ¿no? Pero básicamente, ese esquema basado en el empleador, ¿qué utiliza? Bueno, utiliza la práctica recomendada, SNT TC1A, y la empresa tiene que hacer, ¿verdad? Una práctica escrita basada en esa práctica recomendada, ¿ok? Que es como les comentaba, ¿no? Simplemente es un documento amoldado, guante hecho a la medida para la empresa, que cumple unos requisitos mínimos que el nivel 3 de la empresa o externo, el nivel 3 ASNT, ¿verdad? Le dé el visto bueno, ¿no? Que firme esa práctica escrita. ¿Quién realiza el entrenamiento? Bueno, en el caso de ASNT o de la práctica, ¿qué digo? Capacitación basada en el empleador, ¿no? Sí, el esquema basado en el empleador, perdón. Puede ser con una agencia externa o un nivel 3 empresarial. En el caso de ISO 972 tiene que ser con las entidades autorizadas por la ISO 972. O sea, realmente ese es el deber ser. Ahora, esto yo sí les puedo comentar, ¿no? Si ustedes van a hacer un entrenamiento, tienen que cumplir unas horas de entrenamiento. Claro, la ISO, yo entiendo que la ISO te exige, ¿verdad? Que tienes que tener el entrenamiento centralizado, ¿no? Que tienes que cumplir el entrenamiento con las entidades autorizadas. Quizás aquí estoy equivocado, que bueno, que sé, por ejemplo, Ricardo, quizás tú de esto tienes un poquito más de conocimiento que yo, pero lo que sí es cierto es que, bueno, evidentemente, sí, adelante, Ricardo. La verdad, me encantaría. Yo creo que a las personas que están asistiendo al webinar también le encantarían. Denme un segundo porque creo que está inhabilitado el micrófono. Adelante, Ricardo. Eh, ajá, Ricardo, ya tiene para el micrófono. Ah, ya va, disculpe. Ah, perdón. Ya, ahora sí debería poder. Ok, ahora sí. Sí, disculpe. Ajá. Disculpe. Tranquilo. No, no, Bueno, de adelante, pronto, por favor. complementando y aportando, que la idea es aportar a esta gran comunidad de los ensayos no destructivos con respecto a la norma ISO 972 y al esquema de certificación. Les puedo aportar lo siguiente, aparte de lo que comentaba Diego, ¿no? Para que una persona pueda certificarse como inspector operador bajo la ISO 9712, pues básicamente tiene que ir a una entidad centralizada, como lo mencionaba Diego, pero digamos importante que ustedes tengan presente que normalmente, por lo que pide la norma ISO 9712, es que esa entidad, bueno, en Colombia está COSEN, en Argentina está el IRAN, en España está la EAN, AENDE, perdón, en Brasil está la Asociación Brasilera de Ensayos No Destructivos, ABENGI, etcétera. Esos organismos están acreditados bajo la norma ISO 17024. Esa norma ISO 17024 es aquella norma que se acreditan, pues digamos, las empresas, las entidades o los entes centralizados y tienen la competencia de certificar personas, ¿sí? Una vez que, digámoslo así, las asociaciones, hablando de ensayos no destructivos, se acreditan bajo esa competencia, que es la ISO, repito, la ISO 17024, usted ya tiene como entidad la potestad de certificar personas. Ahora, ¿qué les puedo, digamos, como aportar o qué importancia tiene, digamos, acreditarse uno con la ISO 17024? Pues que cuando usted aplica a esa acreditación, básicamente le van a evaluar tres pilares importantes, que es la imparcialidad en el proceso de certificación, la confidencialidad del proceso de certificación y se me escapa una, imparcialidad, confidencialidad e independencia en el proceso de certificación. Sí, entonces, esos tres ítems, esos tres pilares son los que evalúa la 17024.
Si usted cumple con eso, quiere decir que su ente, su organismo de certificación de personas cumple y es apta para certificar ya sea un nivel uno, un nivel 2 o un nivel 3. Eso, así se maneja, digamos, en países como, pues, repito, aquí en América del Sur, Argentina, en este momento yo estoy en Argentina, se maneja en Brasil, en Chile lo he visto manejar, lo quieren implementar en Bolivia, en Colombia lo manejamos con ACOSEN, y bueno, y pues en toda Europa lo manejan de esa manera, ¿sí? España, Inglaterra con el BIT, con el Instituto Británico de Ensayos Nutritivos, España con la Asociación Brasilera, perdón, Española de Ensayos Nutritivos, y así sucesivamente. Entonces, ¿eso qué permite? Eso permite armonizar el esquema y que si usted sale a trabajar o a laburar, como dicen aquí los argentinos, digamos de Colombia a, no sé, a Brasil, usted con el solo certificado emitido por el ente certificador tiene y es válido. Entonces, yo siempre les coloco a los chicos el ejemplo, es como cuando el diploma de ingeniero es de ustedes, no es de la universidad, ¿sí? Cuando ustedes se gradúan como ingenieros, pues usted es ingeniero aquí o en cualquier parte del mundo y se lo reconocen. Entonces, lo mismo pasa con el esquema de certificación ISO 9712. Entonces era como para complementar, digamos, lo que estaba comentando Diego, y bueno, o sea, esto tiene muchísima tela de dónde cortar, porque pues Sí, sí, hablar en sí, 10 minutos totalmente. del esquema pues es algo, pero pues quería como complementarles como para que No, 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 eh, no, más bien, de verdad, muy, muy tuvieran, agradecido, tuvieran algo. Ricardo. Sí, sí, Claro sí. que sí. Y Muchas totalmente gracias. de acuerdo contigo. No, más bien muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Ciertamente el esquema ISO permite esa flexibilidad, ¿no? Porque sí, como comentas, ¿no? El certificado termina siendo tuyo y eso, como comenté, es una gran ventaja, ¿no? Eso ciertamente, si se pone a comparar un esquema con el otro, a eso tiene un gran peso. Eh, y el tema de armonizar también me parece que evidentemente eso, sí, evidentemente en cada país vas a tener las normativas del país, ¿no? Pero desde un punto de vista de la capacitación y certificación del personal, vas a tener como una base, eh, vas a tener lo mismo en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es así, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Ricardo. No, Entonces, con bueno, gusto, muchas gracias por la participación. gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, entonces, ahora, ¿quién realiza la examinación? Bueno, en el esquema basado en el empleador, igual, terminamos en lo mismo, ¿no? En la agencia externa o el nivel 3 empresarial. En el caso de la ISO 9712, tiene que ser esa entidad autorizada por la ISO 9712. Nuevamente recordando un sistema centralizado. Eh, ahora, las condiciones del certificado, bueno, aquí es un poco lo que comentaba Ricardo, ¿no? En el esquema basado en el empleador, el certificado es individual, pero evidentemente está vinculado a la compañía bajo la práctica escrita. Entonces, bueno, ahí eso sí tiene un peso, ¿no? En el caso de la ISO 9712, el certificado es individual. Ahora, como yo les comenté y como ya se han dado cuenta, yo tengo conocimiento de la práctica recomendada SNTTC1A, de la ISO 9712 yo quizás no llego a la nivel de profundidad que quizás a algunas personas les gustaría llegar. Entonces, los invito a entrar en la página de NDT In-House, como les comenté al principio, de Grupo Testec. Hay un webinar ahí muy bueno, tiene una duración de 3 horas, un poco largo, ¿no? Pero que de hecho lo dictamos ya en el 2020, ya quizás, quizás alguno del contenido de ese webinar esté desfasado, pero bueno, me parece que igual el contenido es muy valioso, muy bueno. Es un webinar que se llama Mitos y Leyendas sobre los esquemas ISO 9712 y SNTTC1A. Habla sobre la diferencia de los esquemas y algunos comentarios que quizás ya por temas de tiempo no nos va a dar, inclusive para hablar aquí, ¿no? Entonces por eso lo coloco aquí, me parece que si están interesados, los invito a ese link. De todas maneras, lo pueden buscar en la página de Grupo Testec, que bueno, es material adicional, ¿no? Entonces, vamos a ser breves ahora con una introducción a la SNTT SUNA, porque ya realmente el tema del webinar, que eran los esquemas de certificación, ya los hablamos. Ahora, vamos a hablar brevemente de lo que es la introducción a la SNTT SUNA
Y al final vamos a hablar, como también les comenté al principio en la agenda, cómo uno se podría certificar ASNT, o sea, directamente ASNT nivel 3, por ejemplo, si alguien se quiere certificar con la Sociedad Americana de Ensayos No Instructivos. Entonces, la SNTT1A es una guía para la calificación y certificación del personal por parte del empleador. Es una certificación basada en el empleador, es una práctica recomendada, es flexible, lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo que ya les he comentado, y el empleador debe desarrollar su práctica escrita haciendo base en esta práctica recomendada. Nuevamente, esto tiene que estar avalado por un nivel 3, que avale esa práctica escrita que desarrolla la empresa. Entonces, ¿qué hay en ese documento? Bueno, evidentemente tiene un alcance, definiciones, define los métodos no destructivos, los niveles de calificación, si hablamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, habla sobre la práctica escrita que tiene que tener la empresa, los requerimientos de educación, entrenamiento, experiencia para la calificación inicial, el programa de entrenamiento que se tiene que cumplir, cuáles son las examinaciones, toda la información sobre el certificado o ese proceso como tal ya de certificación, evaluación de la actuación técnica, cómo es el tema del servicio interrumpido, si una persona deja de prestar servicio o deja de llevar a cabo su servicio, cuál es el máximo o el lapso de tiempo que se le permite en esos casos para que su certificado mantenga la validez. Porque bueno, si de repente una persona deja de trabajar por 2 años, a pesar de que tu certificado es válido por 5, pero si llevas 2 años sin trabajar, bueno, quizás ahí, bueno, la continuidad laboral, ¿no? Como esto está atado al empleador, ahí también se puede hablar un poco de eso. La terminación en caso de que la persona, bueno, espero que a ninguno de ustedes les pase, ¿no? Pero si alguno de ustedes tienen que terminar, tienen que salir de la empresa por X y Z motivo, bueno, ¿cómo es el tema de la certificación ahí? Entonces aquí habla un poco de eso la SNTT1A. El caso del restablecimiento de certificado, porque recuerden que les comenté que no necesariamente el certificado pierde totalmente su validez, hay que leerse la SNTT1A y ir a ese punto para ver un poquito más qué se habla ahí. Y bueno, publicaciones de referencia, ¿no? Ahora, brevemente, solamente para hablar del alcance, porque ya llevamos 1 hora en este webinar y yo sé que ese era el tiempo más o menos que teníamos dispuesto para esta presentación. Entonces no voy a hablar de toda la SNTT1A, pero vamos a hablar del alcance específicamente, ¿no? Esta práctica recomendada ha sido preparada para establecer lineamientos para la calificación y certificación del personal, que su trabajo específico requiera conocimiento de los principios técnicos referentes a los ensayos instructivos, que ejecuten, monitoreen, presencien o evalúen. Entonces, esta práctica recomendada puede que no sea apropiada para algunos empleadores con aplicaciones o circunstancias particulares. Entonces, se puede realizar las modificaciones necesarias para cumplir las circunstancias particulares de la empresa. Las modificaciones podrán alterar los puntos básicos del programa como entrenamiento, experiencia, pruebas y recertificación, pero nunca se van a poder eliminar. Entonces, bueno, ya de entrada, esto te lo da la SNTT1A en el alcance. Entonces, bueno, esto ya nos deja la idea de cómo funciona este esquema, ¿no? A fin de cuentas, dependemos desde la práctica escrita del empleador y eso es muy importante, que las empresas, si utilizan el esquema basado en el empleador, tengan la documentación al día. Eso es muy importante que las empresas tengan las prácticas escritas, porque ahí están los lineamientos. Entonces, si a alguien le interesa, ¿verdad? Ir más en detalle. Yo sé que aquí parece que estoy simplemente mandándolos a otra parte, pero realmente yo sé que por el tema del tiempo no podemos pasar aquí 3 horas, 4 horas hablando. Entonces ya tenemos un webinar específicamente sobre la SNTT1A. El webinar como tal se llama Documento más aplicado, menos leído en los ensayos no instructivos, SNTT1A. Y el temario básicamente es una introducción y la inducción a la práctica recomendada. O sea, si alguien está interesado en ir un poquito más en profundidad en este tema o en esta práctica recomendada, los invito también a buscar este webinar. Está en nuestra plataforma, tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Bueno, yo creo que también vale la pena si queremos tener más conocimientos en esta parte, en esta área de los ensayos no instructivos, ¿no? De la parte de lo que tiene que ver con la capacitación y certificación. Y también tenemos este otro webinar porque existe la SNTT1A
que como hemos visto, la SNTT1A es un documento flexible, ¿verdad? Es un documento que la empresa puede modificar, como les comentaba, como un guante hecho a la medida, ¿no? Para que cada empresa, como lo decía el documento, ¿no? De repente hay algunas cosas que para una empresa no son relevantes, entonces se pueden manipular, bueno, manipular no, modificar, ¿ok? Pero también está el documento CP189, que para serles sinceros, es exactamente el mismo documento que la SNTT1A, pero la gran diferencia es que el documento es un documento, bueno, no es exactamente, es muy parecido, hay algunas diferencias, pero la diferencia más grande es el hecho de que en la CP189 no habla de modificar, no tiene esa flexibilidad. Se aplica la CP189 tal y cual como está. O sea, no es debería, no se utiliza la palabra debería, porque en la SNTT1A se habla mucho de ¿cómo se dice? El candidato, vamos a llamarlo candidato, a la certificación, debería cumplir 40 horas de entrenamiento, 210 horas de experiencia en campo, tal, etcétera. Pero la palabra, la parte clave es debería. En la CP189 básicamente se habla debe. O sea, debe tener 40 horas, debe tener 210 horas. Entonces, claro, a veces para las empresas les interesa ya tener un documento que basarse directamente, si no estamos utilizando un esquema centralizado. ¿Ok? Entonces, bueno, una opción puede ser el documento CP189. Si alguien quiere ver un poquito cómo es ese documento, también los invito a este webinar que habla de esto, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ese segundo punto, porque yo sé que, bueno, ya estamos llegando más o menos al tiempo que teníamos pautado, pero les voy a hablar que de repente aquí hay alguien que le interese, de repente hay algunas personas que le interesa cómo certificarse bajo la SNT. ¿Ok? Entonces, brevemente, bueno, ¿qué es la SNT? Bueno, la SNT es la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, ¿no? Evidentemente, el certificado que emiten de manera, o sea, porque está el certificado basado en el empleador que ya hemos visto, ¿no? Eso es un tipo de, un esquema de certificación, pero eso es para las empresas. Ahora, si uno como individuo se quiere personal de manera, certificar de manera individual, por decirlo así, evidentemente tenemos la opción que hemos visto a lo largo de este webinar, que es el esquema ISO 9712, pero uno también podría certificarse con la SNT directamente. Claro, también está la opción. Por ejemplo, en Argentina sé que está Irán, sé que en cada país, bueno, como comentaba Ricardo, ¿no? Que ellos están bajo ISO 9712. Entonces, claro, uno termina certificándose es ISO. La SNT, muchas gracias, Ricardo. La CP189 es una norma ANSI. Perfecto. Entonces, si uno quiere, ¿verdad? Certificarse a SNT como para tener su certificación que no está atada a un empleador, ¿verdad? Uno lo puede hacer. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, es realmente un proceso bastante sencillo, o sea, sencillo en el sentido de que el cómo se hace es sencillo. Ahora, el poder certificarse, bueno, ahí hay una parte de estudio interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo presentamos el examen? Bueno, es todo a través de la página web de la SNT, es directamente. O sea, si a ustedes en algún momento alguien les dice, yo te hago el proceso de certificación y yo te certifico bajo SNT, eso no es cierto. O sea, uno se certifica directamente con la SNT. Claro, puede existir la opción de que una empresa de capacitación te diga, bueno, nosotros te hacemos la gestión. Nosotros te abrimos la cuenta, te ayudamos con la documentación que tienes que enviar, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí se puede, o sea, eso es algo bueno, que dependerá si alguien lo quiere hacer o no, pero quien emite el certificado es la SNT directamente y es a través de su página web. O sea, no es a través de terceros, es lo que quiero decir. Entonces, de hecho, aquí un video brevemente se los muestro. Esta es la página de la SNT, vamos a adelantar un poco. Entonces, bueno, aquí está la parte de las certificaciones que uno puede tener con la ASNT. Nivel 2, nivel 3, nivel 2, puedes tener unas certificaciones que son ACCCP, que son un programa de certificación centralizado que también ofrece la SNT, que bueno, que uno puede también aplicar a esa certificación. Yo en mi caso, yo no apliqué a ese programa de certificación centralizado, sino que lo hice directamente con el nivel 3 general que ellos ofrecen.
y es de hecho el ejemplo que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, una vez nos metemos, ellos te van a dar toda la documentación o te van a pedir toda una documentación que un nivel 3 debe tener, ¿no? Entonces, bueno, uno ingresa, empieza la aplicación. Vamos a adelantar un poco el video porque realmente aquí lo que interesa un poco es esto. Esto simplemente es un poco de cómo es el proceso, ¿no? Uno se va metiendo en la página, seleccionas el método que te interesa, uno puede seleccionar el método. Entonces, bueno, hay requisitos de educación, hay requisitos de experiencia, que realmente no voy a hablarles de eso porque realmente no es el objetivo del webinar. Pero si alguien está interesado en qué se necesita, en esta página que les mostré, aquí están los dos PDF. El paso a paso de cómo se inscribe y los requerimientos del candidato, ¿ok? Entonces, la documentación está ahí en la página de la CNT. Ahora, una vez que nosotros aplicamos, nosotros enviamos toda la documentación. Entre ellos tenemos que enviar bitácoras de horas de experiencia, documentos firmados por nuestros empleadores, los certificados, perdón, los cursos de capacitación que hemos tenido, si tenemos certificación que sea, enviar las certificaciones, mostrar toda una constancia de nuestro historial como inspectores, por decirlo así. O sea, básicamente se envía con una especie de currículum bajo los formatos que ellos piden, ¿no? Una vez que se envía esa documentación, ellos evalúan ¿cómo se dice? Esa documentación como candidato, y si apruebas, y si te aprueban la documentación, uno tiene que ir a esta página, Pearson VUE, ¿ok? En el caso del examen nivel 3, porque no podemos presentarlo directamente a través de una plataforma en línea. Pearson VUE realmente se encuentra casi en todos los países. Son centros de evaluaciones que uno va, y realmente uno va y cuando llegas al lugar, lo único que te dejan contigo es los lentes, si utilizan lentes de fórmula, ¿no? Te quitan todo, el teléfono, cartera, llaves, o sea, todo lo que puedas llevar. ¿Por qué? Porque es un examen que te meten en un salón cerrado, incluso te graban. ¿Por qué? Porque es un examen, ¿cómo se dice? Es un examen que tiene que estar, vamos a decirlo, no puede haber trampa, ¿no? O sea, no lo quería decir de esa manera, pero básicamente, porque ustedes me podrían decir, bueno, un examen en línea, ¿no? Bueno, entonces abro la computadora, tengo 3 computadoras, me traigo a mi amigo que es nivel 3 y entre los 3 resolvemos el examen. No, o sea, evidentemente es un examen que están todos los parámetros seteados para que la persona sea quien presente. Entonces es a través de estas entidades. Francisco, sí, para el nivel 2, de hecho, me parece, vamos a revisar, no sé si aquí sale. Aquí de hecho sale, aquí sale, mira, ASNT nivel 3 y aquí sale los requisitos para el nivel 2. Bueno, los requisitos no, el link para aplicar. Entonces ahí también lo puedes hacer directamente por la página, ¿no? Te puedes meter ahí en el link que diría aplicar, claro, te tienes que meter directamente tú en la página, ¿no? Pero ahí estaría el link de lo que es para el nivel 2. No sé si es nivel 2 o el ACCP, que es el certificado centralizado de ASNT, también está ahí, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta, pero bueno, ahí está. Entonces, un poco para continuar lo que estaba comentando, una vez que aplicas a Pearson VUE, ¿verdad? Perfecto, Francisco, buenísimo. Entonces, una vez que te aceptan la examinación, ¿verdad? Uno va a la página de Pearson VUE y les va a mostrar, esto realmente se lo muestro solamente para que vean, porque a veces las personas que buscan certificarse en ASNT a veces piensan que, bueno, es un proceso engorroso, me tengo que ir a Estados Unidos a certificarme allá, etcétera, etcétera. No, de hecho yo les puedo comentar que yo soy nivel 3 ASNT y no hizo falta que fuera a Estados Unidos. Entonces uno se mete en la página de Pearson VUE, que está asociada con la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, ¿verdad? Entonces uno ahí pide la examinación. Entonces si uno tiene un examen aprobado, va a salir ahí en el link, ¿no? Entonces, simplemente una manera de ejemplo, estamos buscando un lugar de examinación. Entonces, en este caso, vamos a darle play al video, yo busqué en este caso en Quito,
porque bueno, esto lo preparé una vez para unas personas que estaban en Quito que querían presentar este examen. Entonces busqué en Quito y miren, aquí en Quito hay 3 lugares, ¿no? Acro, Soluciones Tecnológicas, Main, William Shakespeare School de Quito. Y miren, son 4, ¿no? Entonces, ahí en Quito, Ecuador, uno puede presentar el examen nivel 3 a SNT. Claro, con esto que les quiero decir, bueno, en Quito, en Lima, en La Paz, en Caracas, en Bogotá, inclusive no solamente en las capitales, ¿no? Es simplemente cuestión de buscar si en la ciudad donde se encuentren hay un centro de Pearson VUE, un centro certificado por Pearson VUE, que evidentemente quizás no tienen nada que ver con los ensayos no destructivos, pero lo que sí tienen que ver es que son unos centros para presentar exámenes. Y eso es realmente lo que a nosotros, a fin de cuentas, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pueden hacer las examinaciones a través de esa manera. Ahora, ¿cómo estudiar? Porque también esa es otra pregunta. ¿Cómo estudio para ese examen? Entonces, nuevamente, página web de la SNT es mi recomendación. Se metan en la página y ahí salen los temarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren presentar el nivel 3 de emisión acústica, bueno, ahí se meten, buscan emisión acústica, o en este caso le di clic al básico. Entonces se meten al básico y ahí sale el temario que va para el examen. En el caso del básico, la SNTTC1A, la CP189, conocer de radiografía, ultrasonido, corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que iría para un examen básico, ¿no? Vamos a adelantar un poco el video. En el caso, este caso es de ultrasonido. Bueno, ahí sale el contenido de ultrasonido que uno debería conocer. Pero claro, eso quizás es un poco como ustedes me podrían decir, bueno, pero eso son solamente a manera puntual, ajá, ¿y cómo estudio? Bueno, en la página de la SNT está toda la bibliografía que ellos recomiendan. En el caso del examen básico, ellos recomiendan una guía básica de estudio, la práctica recomendada, un documento de materiales y procesamientos, ASNT ANSI CP189, un handbook de NDT, el handbook de la Sociedad Americana de Metales, perdón, de Materiales, el volumen 17, que es específico de ensayos no destructivos. Entonces, claro, ellos recomiendan muchísima documentación. Y eso es así para cada uno de los métodos, que está ahí. Entonces le pueden dar clic al link y les va a llevar al link claro, ellos venden los documentos. Yo no les estoy diciendo compren los documentos, yo les estoy diciendo que esos son los mejores documentos para estudiar para esos exámenes, ¿no? Ciertamente, bueno, están ahí porque ellos los venden, ¿no? Pero esos documentos valen la pena. Realmente, si uno va a presentar esos exámenes, vale la pena estudiar con esa documentación. Entonces, que básicamente es esto, ¿no? El documento básico, el libro de preguntas y respuestas ayuda muchísimo porque hay 2 documentos. Están las guías de estudio y guías de preguntas y respuestas. Las guías de preguntas y respuestas realmente, yo les voy a ser sinceros, yo aprendí más con las guías de preguntas y respuestas que con las guías de estudio. Las guías de estudio son muy buenas, tienen todo el contenido puntual, eficiente, lo que va a ir para el examen está ahí entre comillas, pero el libro de preguntas y respuestas es más amplio, porque ¿qué es lo que pasa con estos exámenes? Y esto, bueno, si alguien está interesado en presentar o certificarse por ASNT, les comento, y esto no es como por meterles miedo, pero lo que sí es cierto es que los exámenes de la ASNT, uno puede estudiar para ultrasonido y pueden a veces preguntar unas cosas que no, o sea, que si uno no trabaja en esa área especializada de ultrasonido, no lo vas a conocer, porque son preguntas muy específicas. Y claro, esto no es para meterles miedo, porque esas preguntas están ahí, porque esas son las preguntas que marcan la diferencia. Porque en ese examen, vamos a suponer que tiene 100 preguntas, de esas 100 preguntas, 50 son preguntas de nivel 1 y nivel 2, o sea, preguntas básicas, que cualquier persona que tiene pensado ser nivel 3 puede responder. Después tienes 30 preguntas que son preguntas ya como de nivel 3 con dificultad, pero bueno, que alguien que haya estudiado bien para el examen debería poder responder. Y después tienes 20 preguntas que son que uno no sabe que te van a preguntar. O sea, te pueden preguntar, te pueden meter un año, te pueden meter preguntas, en el caso de ultrasonido, te pueden meter preguntas de inspección por inmersión, como el año siguiente te pueden meter preguntas de evaluación de flujo con ultrasonido,
como el año siguiente te pueden meter preguntas básicas de arreglo de fase, cosas puntuales, pero que uno diría, bueno, yo no sabía que me iban a preguntar eso. Bueno, eso puede suceder. Entonces, bueno, no es por meter miedo, ¿no? Pero con este material, realmente yo doy fe de que, bueno, que yo estudié fue con este material y sí se puede pasar el examen. Ahora, recomendaciones generales, el tema del idioma es muy importante. El examen es en inglés y yo, esto que lo he conversado con otras personas nivel 3, para mí 50% del examen es manejar el inglés. ¿Por qué? Porque como es un examen con tiempo, si uno no tiene la capacidad de leer la pregunta y responderla de una manera, vamos a decir, entre comillas, rápida, ahí ya hay una barrera alta. Uno puede ser la persona más letrada, más inteligente, que tenga el mayor conocimiento en el método, pero si no te da el tiempo para responder el examen, bueno, lastimosamente ya eso representa una gran dificultad, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que el tema del manejo en inglés, por lo menos un inglés técnico, no tenemos que ser bilingües, ni mucho menos, pero por lo menos tener una capacidad para poder leer y responder preguntas, ¿no? Ponerle fecha al examen, porque a veces, muchas veces, no, es que yo voy a presentar el examen y me estoy preparando y me estoy preparando y me estoy... No, paga el examen. Hasta que no pagues el examen y sepas que ya perdiste tanto dinero, entre comillas, porque eso es invertir el dinero, que ya no, y no le pongas una fecha, no lo vas a hacer. O sea, realmente eso a veces, eso, bueno, lo puedo hablar hasta por experiencia propia, ¿no? Eso ayuda y eso motiva para, bueno, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo y eso es una recomendación que también les doy, ¿no? Estudiar todos los libros de preguntas y respuestas que puedas tener, sobre todo los recomendados por la SNT para cada examen. Eso, bueno, realmente ayuda mucho. Cuando se estudia con los libros de preguntas y respuestas, no dejar ninguna respuesta al azar. Responder todas con fundamento y si no la conoces, toca estudiar. Cuando hagan ese estudio, nunca, porque todas las preguntas de este tipo de examinaciones son preguntas de selección simple, ¿no? Y bueno, hay un 25% de que la tengamos bien siempre, pero eso no es suficiente para nosotros. O sea, nosotros no podemos dar las respuestas al azar. Si hay algo que no conozcas del libro de preguntas y respuestas, así sea de que tú pensabas que esa era y por suerte la tuviste bien, no. Agarra la pregunta, busca, estudia, profundidad. Pedir ayuda a personas, eh, pedir ayuda a personas que tengan experiencia con estos exámenes para solventar dudas o ponerlo en el camino correcto, eso siempre ayuda. Tener una persona que ya haya hecho este proceso y que pueda apoyar, eso siempre ayuda. Utilizar la metodología de descarte con cada pregunta, con las preguntas difíciles. Son 4 respuestas, normalmente hay 2 que están lejos de la respuesta correcta y quedaría solamente enfocarse en las otras 2. Eso ya es vamos a decir, una parte de metodología práctica a la hora de hacer las preguntas, ¿no? Establecer metas concretas con respecto al estudio. Una de las mejores maneras de aprender un tema es explicándolo. Lograr explicar temas complejos de manera sencilla demuestra manejo del tema. Hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo en las certificaciones. Inmersión total. Eso es algo importante. O sea, si nosotros nos vamos a certificar, y esto ya yo no lo digo por SNT, esto yo lo digo por ISO, por API, por SNT TC1A. O sea, si nosotros vamos a certificarnos, ¿verdad? Tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a esa certificación. O sea, mi esposa, mis hijos, mis papás, mi mejor amigo, todos tienen que saber que yo estoy estudiando para mis certificaciones y esto es algo importante que yo tengo que realizar, porque esto es invertir en mi futuro, ¿no? Esto es invertir en que ahora yo de ahora en adelante yo voy a poder tener esto como aval de que yo soy nivel 3 ISO, soy nivel 3 ASNT, soy nivel 3, tengo la certificación API, no sé, 583 o la que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo. El estudio lleva un esfuerzo, lleva tiempo. Yo sé que no es de un día para otro, pero sí se puede. O sea, realmente sí se puede. Y bueno, lo más importante es tener convicción de que vas a pasar el examen. O sea, si alguien va para un examen diciendo, no, yo lo voy a raspar porque yo no sé nada, bueno, eso a veces pasa, ¿no? En mi etapa universitaria yo tenía un amigo que siempre iba a salir mal en todos los exámenes y era la persona que salía con la nota más alta en todas las examinaciones. Eso es común, ¿no? Pero aquí, bueno, hablando un poco en serio, ¿no? Tener esa convicción. O sea, sí lo vamos a poder pasar, pero hay que dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no?
el precio, que está el examen. Francisco, mira, realmente no manejo el precio, o sea, no recuerdo. Ahorita no recuerdo en cuánto, porque esa examinación ya la hice hace año y medio y mira, realmente me falla la memoria. Si gustas, o sea, en la página están los precios. A ver si... No sé, yo creo que debe estar en el orden de los $800 aproximadamente $800,000 para el nivel 3. Eso pensando de que son el examen básico, o sea, la primera vez que uno se certifica tienes que presentar el examen básico y el del método. O sea, que quizás podríamos estar hablando de $1,400, $1,500 en la primera certificación. Pero eso es lo que tengo en la cabeza ahorita. No estoy 100% seguro. Entonces, ahí sí te pido disculpas con eso. Sería cuestión de verificar en la página de la SNT, porque bueno, los precios están ahí. Es simplemente cuestión de buscarlo. Entonces, bueno, ya ahora sí, llevamos hora y 20. Yo creo que más o menos ese era el lapso de tiempo que teníamos, entre 1 hora y 1 hora y media para el webinar, y ya con eso estaríamos listos para para cerrar este webinar. Luis, hay otro comentario. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, adelante, por favor, si la hay, con mucho gusto. Aquí Luis pregunta que si esos costos incluyen los documentos de referencia. No. Ahí no están, ahí yo no, o sea, quiero pedir disculpas con el monto que di, realmente no estoy 100% seguro, entonces claro, no quiero hablar sin base, ¿no? Pero yo creo que más o menos ese sería el precio de referencia. Sería cuestión de, nuevamente, como les comenté, meterse en la página, y la documentación no estaría dentro de ese costo, pero sería cuestión de entrar en la página y ver eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé, mira, no sé si con eso hay alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría, Ricardo, darte las gracias, realmente muy agradecido con tu participación en el webinar. Realmente yo creo que fue un muy buen aporte. Y bueno, yo creo que ya estaríamos listos por este webinar. Jürgen, no sé si quieres cerrar la presentación. Jürgen, no sé si estás por ahí. Ya va. Sí, ahora sí, Jürgen, disculpa, que es que no tenía habilitado el micrófono. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Sí, quiero agradecer a todos los asistentes. Muchas gracias por escucharnos, por participar de nuestro webinar. Al ingeniero Ricardo, al ingeniero Contreras también, que vinieron de parte de la COSEN. Muchísimas gracias por participar de nuestro webinar. Diego, a ti, muy agradecido con tu disertación. Y una vez más, recalcarles a todos, recordarles que estamos con eventos próximos, que estén atentos a nuestras páginas, y agradecerles, ¿no? Otra vez, toda la predisposición para participar en estos pequeños webinars donde podemos entablar estas mesas de discusión, de charla, donde se puede aprender, ¿no? Que es el objetivo principal de todos. Muchas gracias a todos, y por mi parte, nada más que agradecerles y recordarles una vez más que estén atentos a lo próximo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Jürgen. Bueno, muy agradecidos con todos, agradecidos con su participación. Esperamos que les haya gustado este webinar, y bueno, muchos saludos a todos.